Bien, continuando, yo les mostraba recién estas distintas ondas. Eh, las ondas cerebrales en general se las denominan con distintas letras griegas, alfa, beta, teta, delta, etcétera. Hay más que estas cuatro, pero bueno, con estas cuatro vamos a estar bien a los fines de sobre todo ver sueño. Esencialmente, como yo les decía, nuestras ondas alfa son en realidad, digamos, en términos de ir de mayor actividad a menor actividad, se ordenan como primera beta porque es un tipo de actividad eléctrica, como les decía, sinónimo de estar despiertos y estar concentrados realizando alguna actividad, es sinónimo de actividad, digamos. En términos por eso yendo de mayor actividad a menor actividad, en realidad vendría primero la onda beta, que como les decía, son los ritmos más rápidos de más de 14 Hz, e indican una corteza activada. Por otro lado, los ritmos alfa, que vendrían a estar en esta posición, son de aproximadamente 8 a 13 Hz y se asocian con estados de vigilia en reposo, lo que veíamos el ejemplo hace un rato, ¿no? De una, una persona descansando con los ojos cerrados, relajada. Por otro lado, ya los ritmos teta y delta los vamos a encontrar en los distintos estadios del sueño. Eh, y los ritmos delta ya son característicos del sueño profundo. Esto tenganlo presente porque ahora cuando veamos los distintos estadios del sueño, vamos a ver cómo vamos a ir pasando por los distintos ritmos cerebrales, por estas distintas ondas. Bien, ¿qué genera esta actividad sincrónica de nuestras neuronas? En general, hay dos tipos de mecanismos, y dos tipos de mecanismos en nuestro caso actúan de manera combinada. Por un lado, suponer la existencia de un reloj central o un marcapasos que le marque el ritmo a grandes poblaciones de neuronas para que trabajen de manera rítmica. Y por otro lado, distribuyendo la función rítmica entre las neuronas, excitándose o inhibiéndose entre ellas. Básicamente que las neuronas, por la actividad de ellas, entre ellas mismas, logren una actividad sincrónica sin la necesidad de que otra estructura cerebral, por ejemplo, les esté imponiendo un ritmo de actividad. Ahora vamos a ver que esto ocurre de manera combinada. La estructura cerebral encargada de sincronizar la actividad de nuestra corteza, ya para los que vienen de Neuro 1 con nosotros o han prestado su debida atención, ya habrán adelantado y espero que hayan dicho para sus adentros el tálamo. Claro que sí. La estructura cerebral que va a generar una actividad sincrónica en la actividad eléctrica de nuestra corteza es el tálamo. ¿Por qué supongo que habrán pensado en el tálamo? Porque ya sabemos que es una estructura, por un lado, de relevo, que tiene masivas proyecciones hacia la corteza. Todas las aferencias prácticamente de la corteza provienen del tálamo. Por lo tanto, la actividad que ocurre a nivel del tálamo va a generar, a su vez, va a influenciar en la actividad de todos nuestros hemisferios de nuestra corteza cerebral. Bien, antes de entrar en sueño, algo interesante de pensar es por qué existen estos ritmos cerebrales, si tienen un significado. Evidentemente están asociados, como veíamos, a conductas determinadas. Y yo creo, en lo personal, que sobre todo cuando veamos ahora fases del sueño, estados del sueño, es difícil de entender qué significado y para qué sirven estos patrones de actividad cerebral diferenciados. Está bien, lo importante acá es que nos permite, el electroencefalograma, midiendo la actividad eléctrica, nos permite poder tener un registro eléctrico ante distintas conductas, lo cual es, en términos clínicos y de investigación, es una información muy relevante. Ahora, en términos biológicos, en términos fisiológicos, en los términos de actividad de nuestra cerebral, ¿para qué le sirve a nuestro sistema nervioso tener este tipo de actividad rítmica? Por un lado puede ser simplemente algo anecdótico que estamos observando y que podemos ver a través de nuestros dispositivos, como en este caso como en el electroencefalograma. Eh, como les decía, no hay una explicación del todo
acabada y soportada por datos, más bien están más en el orden de las teorías y de las hipótesis. Como les digo, sobre todo en el sueño es donde más va a aparecer una actividad eléctrica por momentos paradójica. Y como les digo, no hay consenso ni hay tanta evidencia para concluir cuál es la finalidad de esta actividad eléctrica. Una de las teorías, pero bueno, eso se los cuento, no me voy a adelantar, se los cuento una vez que hayamos visto sueño, así queda claro. Bien, yendo a las distintas fases del sueño, esto supongo que ya todos lo han escuchado alguna vez, que tenemos dos grandes fases en el sueño, que es la fase REM y la fase no REM. Estas fases se van a repetir cíclicamente durante la noche y cada una va a tener, ahora vamos a ver un patrón bien diferente de actividad eléctrica, de actividad de nuestro sistema nervioso autónomo, de actividad prácticamente de todo nuestro organismo. Vamos a ver cada una de ellas. Respecto de nuestro sueño REM, el sueño REM esencialmente en términos de actividad eléctrica es un cerebro que pareciera estar despierto. Tiene gran actividad cerebral. Como les decía, la actividad eléctrica del electroencefalograma es prácticamente indistinguible de la actividad de cuando estamos despiertos. Son ondas de alta frecuencia, esencialmente hay mucha actividad neuronal, y de baja amplitud, básicamente de baja sincronización de la actividad de estas neuronas. Como les digo, esto es sinónimo de un cerebro despierto. Digo cerebro en este sentido porque nosotros conductualmente estamos durmiendo, pero la actividad eléctrica que estamos midiendo en nuestro corteza cerebral pareciera ser la de un cerebro actuando mientras estamos despiertos. En términos físicos existe una atonía absoluta, prácticamente absoluta, digamos, la imposibilidad de mover el cuerpo, exceptuando los ojos y los músculos de la oreja. Es la fase asociada con el sueño, no es exclusiva del REM, de la fase REM. El sueño también, el soñar también está presente en la fase no REM, pero los sueños más vívidos, alucinógenos, con impacto emocional, con esos guiones o historias muchas veces muy delirantes, aquellos sueños, como dice el texto, que son los que después le contamos a alguien como mirá lo que soñé, están presentes en la fase REM, lo cual ven que tiene mucha lógica también con tiene lógica con este nivel de actividad cerebral que se correlacione con este nivel de sueños tan vívidos. Obviamente hay mayor aumento de oxígeno en el cerebro, que durante inclusive la vigilia hay una gran actividad metabólica, como veíamos, nuestro cerebro está despierto y activo, y obviamente hay un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria, etc. Hay la rama que está imperando de actividad autonómica en esta fase es la rama simpática. Va a ocurrir prácticamente todo lo contrario en el sueño no REM, en donde van a predominar principalmente ondas lentas y amplias. ¿Esto qué quiere decir? Lo vuelvo a repetir, ondas lentas quiere decir que la actividad eléctrica es una actividad pausada, hay baja actividad eléctrica, y que las ondas sean amplias quiere decir que hay una gran sincronización de la actividad eléctrica. El sueño no REM, vamos a ver que son distintos estadios dentro del sueño no REM, en la que vamos a ir pasando del sueño más liviano hacia el sueño más profundo. Es un momento de baja de nuestra tensión muscular. Hay movimiento muscular, pero mínimo. No hay atonía como la hay en el sueño REM, pero sí hay una disminución de nuestra tensión muscular. Va a haber un descenso de la temperatura, baja del consumo energético, baja de la frecuencia cardíaca, respiración, función renal y obviamente aumento de los procesos digestivos. Como vemos, es todo lo contrario de lo que acabamos de ver y lógicamente ya habiendo visto la clase pasada que vimos bien la actividad de la rama simpática y parasimpática, esto es sinónimo de activación de nuestro sistema nervioso parasimpático. Por supuesto que esto en este contexto desciende al mínimo el consumo metabólico del cerebro. Esencialmente durante la fase más profunda del sueño no REM es nuestro momento de de menor actividad prácticamente en todo sentido, de actividad metabólica, de consumo metabólico, de actividad eléctrica, etc. Como les decía, los estadios del sueño no REM son 4 estadios y esencialmente una persona sana, ahora vamos a ver por qué hago esta aclaración, pero una persona sana
o que no tiene dificultades en el sueño, todos entramos primero en nuestra primera fase del sueño, es un estadio no REM. Vamos a pasar por estos 4 estadios no REM y luego vamos a pasar un estado a la fase REM y después se va a volver a uno de estos estadios dentro del no REM. Esencialmente nuestras horas de sueño van a ser un ciclo de los estadios REM y no REM. En nuestro estadio no REM arrancamos en lo que se llama sueño transicional, que dura pocos minutos, y pasamos, como habíamos visto hace un rato, de los ritmos alfa, que son estos ritmos de actividad cerebral cuando estamos relajados, con los ojos cerrados. Estos ritmos alfa van desapareciendo para aparecer el ritmo teta, nuestros primeros ritmos cerebrales, asociados ya directamente a estar dormidos. Pasamos a una fase 2 de sueño ligeramente más profundo, aparecen ciertas ondas características de esta fase 2, que son los usos del sueño y el complejo K, que tienen sus propias particularidades que el texto no desarrolla, así que no lo vamos a mencionar. Y en la fase 3 aparece un ritmo delta lento de gran amplitud, una transición entre los ritmos teta y los delta, y finalmente en la fase 4 entramos, en el estadio 4 entramos en el sueño más profundo, en estas ondas delta que les mostraba acá, en donde la actividad se vuelve muy pausada, desciende nuestro nivel de actividad eléctrica y se vuelve altamente sincrónica la actividad de las neuronas. Este nivel de sincronización y de descenso de la actividad y de alta sincronización, acá es donde les decía, ¿para qué ocurre esta actividad sincrónica de la corteza en nuestro momento de mayor descanso? ¿Cuál sería la función? Una de las teorías explica que sería una manera en la que tiene nuestro tálamo en realidad de desconectar a la corteza de la estimulación sensorial proveniente del ambiente. Esencialmente, cuando estamos durmiendo, primero no estamos procesando actividad de estimulación sensorial, inclusive no sería deseable estar demasiado atentos a la actividad sensorial externa, a la estimulación sensorial, sonidos, estimulación táctil, etcétera, el somatosensorial. Una hipótesis es que este tipo de actividad sincrónica lo que hace es tratar de desacoplar a nuestra corteza cerebral de la estimulación sensorial, que ya vimos que toda la información aferente va a ser necesariamente un relevo en el tálamo y del tálamo va a haber sinapsis a nivel de la corteza, por lo tanto, un cambio en la actividad del tálamo de esta información procedente va a ser, puede a través de esta manera bloquear la activación de nuestra corteza. Esta es simplemente una hipótesis y tiene ciertos huecos para tratar de explicar esto. Pero bueno, para que tengamos de tratar de tener algún marco. Algo que ahora me estoy acordando que no desarrollé lo suficiente es lo siguiente. Yo les decía que nuestra actividad rítmica eléctrica en el cerebro ocurre a través de un reloj central o marcapasos, en este caso una estructura, que es el tálamo, y a su vez una combinación con esta función rítmica entre las distintas neuronas. Lo que ocurre es una combinación, fíjense, de la siguiente manera. Nuestro tálamo va a generar un patrón de actividad rítmica de sus propias neuronas a través de la sincronización de la función rítmica entre sus propias neuronas. O sea, el tálamo va a, a sincronizarse a través de un patrón de descarga autosostenido de sus propias neuronas, que van a excitarse e inhibirse de cierta manera en la cual una población de neuronas va a empezar a obligar a las neuronas individuales a descargar y a trabajar a la misma tasa de la población. O sea, lo que ocurre es que nuestro tálamo se está organizando, se está sincronizando a sí mismo de esta manera, pero a su vez va a estar actuando como un reloj central o marcapasos de la corteza. Vean, como les decía, fíjense cómo se combinan este tipo de distintas maneras de sincronizar la actividad. Entonces, el tálamo, a través de la actividad individual de sus neuronas, va a generar, va a sincronizar la actividad de sus propias neuronas de manera sincronizada, y esta sincronización de la actividad de sus neuronas va a su vez a sincronizar la actividad de la corteza cerebral. Entonces,
El tálamo para la corteza cerebral es un marcapasos. Ahora vamos a ver más adelante, en realidad, qué le está indicando al tálamo que pase a este tipo de actividad sincrónica. Bien, para terminar este video, como yo les decía, nuestras horas de sueño, lo que ocurre a través de nuestras horas de sueño es un ciclo entre la fase REM, entre la fase no REM y REM. Estas fases en realidad no son siempre iguales, van cambiando. ¿Cuánto tiempo pasamos en la fase REM y en la fase no REM? Hacia la segunda mitad de nuestras horas de sueño aumenta la cantidad de sueño REM respecto de la cantidad de minutos que pasamos en la fase no REM. Y en general lo que ocurre es que, como les decía, vamos pasando hacia llegar a nuestro estadio más profundo. Acá tenemos los estadios 1, 2, 3 y 4 de la fase no REM. Como les decía, siempre en una, en la salud del dormir vamos a entrar primero en una fase no REM, vamos a ir pasando por los distintos estadios, llegando hasta el estadio más profundo y posterior vamos a tener la aparición de una fase REM. Esta fase REM durará X cantidad de minutos y posterior a esta fase REM volveremos, en general por ejemplo el texto les dice que se vuelve a un estado 2 de la fase no REM, vamos a estar de vuelta un tiempo en distintos estadios de la fase no REM y vamos a volver a una fase REM. Esencialmente hay una cíclica entre el estadio no REM y la fase REM, pero a través de las horas que estamos durmiendo va a haber una variación en cuánto tiempo pasamos en una y otra y no necesariamente se va a volver al estadio 1, como les decía, se puede volver al estadio 2 y así, digamos, no es tan lineal de estadio 1, 2, 3 y 4, fase no REM, de vuelta a estadio 1, 2, 3 y 4, no es tan lineal. Pero sí esencialmente, sí de alguna manera va a haber siempre un periodo no REM seguido de un REM, un periodo no REM y así. Seguimos en el video siguiente.